los otros idiomas quedan invisibilizados. Y las personas que pertenecen a esos otros sistemas quedan en condición a veces de clandestinos o de ilegales. O, en el caso de los sistemas jurídicos, quedan en condición de reprimidos. Como estos amigos míos, no ronderos, que acababan presos, procesados por usurpación de funciones, secuestro u otros delitos. Entonces, un modelo de Estado que solo se identifica con una cultura, un idioma, una religión o un sistema jurídico genera una violencia institucional, tiene una consecuencia política, ¿no? Entonces, frente a esta consecuencia política, las rondas lanzaron un movimiento para decir que querían una ley y luego que querían un reconocimiento constitucional. Porque decían, si el problema es la Constitución, y aquí les cuento una anécdota, hicimos un encuentro entre ronderos y jueces para discutir este problema y un juez dijo, bueno, yo les comprendo que ustedes tengan su propia justicia, pero la Constitución dice que solo el Poder Judicial administra justicia y yo les tengo que seguir procesando por usurpación de funciones. Y una rondera, Barbarita Chávez, así con un sombrero muy grande, como el que vieron en la foto, dijo, señor juez, qué bueno que usted nos comprenda, y si el problema es la Constitución, cambiemos pues esa Constitución. Y efectivamente, los jueces que estuvieron en esa reunión dijeron, sí, aceptamos que se cambie la Constitución, ¿no? Fue una propuesta que pasó. Y luego, posteriormente, en el Perú se hizo una reforma constitucional y entró esta propuesta. Pero en otros países esto ha significado una gran lucha de los pueblos indígenas para que se les reconozca sus sistemas y no sean reprimidos. Y en estos procesos de cambio, quisiera comentarles que se han dado en la región en los últimos años. Desde los 80 han habido importantes reformas constitucionales que han justamente tratado de incorporar la diversidad, el pluralismo en las cartas constitucionales. Porque como todos sabemos, en el siglo XIX se crearon los estados en América Latina bajo la idea de que solamente había un idioma oficial, el castellano, una cultura oficial, una religión oficial, y todas las demás culturas y pueblos quedaron invisibilizados. En algunos casos con mayor escándalo que en otros. Por ejemplo, en Bolivia, el 95% de la población en el siglo XIX era indígena. Pero Bolívar estaba muy orgulloso de que había escrito la constitución más liberal del mundo para Bolivia, porque no mencionaba nada a los indígenas, ¿no? Y esta era la carta de nacimiento que tuvieron todos los estados en América Latina. Entonces, recién en los 80 ha habido cambios importantes en esta materia. En 1982, la Constitución del Canadá fue una de las primeras que introdujo un artículo hablando del reconocimiento de la herencia multicultural y hablaba también de derechos aborígenes. En el 85, Guatemala, también por primera vez en un contexto bélico, reconoce el carácter multicultural de la sociedad. Y Nicaragua, en el 87, que ya está en el conflicto, como recordamos, también reconoce que los misquitos, ¿no?, tienen derechos, habla de la diversidad cultural, inclusive reconoce un régimen de autonomías. Pero no tanto, porque le da miedo reconocer el pluralismo jurídico, porque dice ahorita los misquitos se van a independizar. Entonces, en los 80 solo se reconoce la diversidad cultural y el derecho a la diversidad cultural. En los 90 hay un avance. Además, en el contexto internacional, en los 80 se debate, se crea en 1982 la mesa de trabajo sobre pueblos indígenas en Naciones Unidas. También recordemos que se empieza a discutir los 500 años de la invasión. Entonces hay todo un movimiento en torno a esto a nivel internacional. En 1989 se adopta el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Entonces todo esto da un contexto importante de cambios en los 90. Por lo tanto, a partir de 1989 podríamos hablar del segundo ciclo de estas reformas pluralistas que ya traen una novedad adicional. En primer lugar, reconocen nuevamente la diversidad
¿no? Como la Constitución de Colombia de 1991, que reconoce en el artículo 7º la diversidad, la de Perú en 1993, la de Bolivia en 1994, la de Ecuador en el 98, la de Venezuela en el 99, bueno, México también, Paraguay. Estas constituciones en los 90 reconocen que hay diversidad cultural. Entonces se rompe esa identidad entre el Estado y una sola nación. Pero en los 90 se rompe otra identidad, que en un Estado solamente hay un derecho. Porque estas constituciones que he mencionado, ¿no?, de Colombia en adelante, la de Perú, etcétera, dicen que también se reconoce a las autoridades de pueblos indígenas o comunidades que pueden administrar justicia o ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a su propio sistema jurídico, de acuerdo a su propio derecho consuetudinario o de acuerdo a sus propias normas y procedimientos dentro de su ámbito territorial, pero sin violar los derechos humanos, con distintas fórmulas, ¿no? En Colombia se dice sin violar la Constitución y las leyes, en Perú sin violar los derechos de la persona. Y la Corte Constitucional en Colombia dijo que, bueno, si vamos a reconocer el pluralismo, no lo podemos limitar a toda la Constitución y las leyes, solamente mientras no violen mínimos fundamentales, como no matar, no torturar, no esclavizar, y que haya una previsibilidad de la sanción. Pero esto es lo importante de los 90, ¿no?, que es este ciclo del reconocimiento del pluralismo jurídico. Y el tercer ciclo de estas reformas pluralistas ya viene en el siglo XXI, que son las constituciones de Bolivia y de Ecuador. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya no solamente cuestionan que en un Estado hay una cultura, que en un Estado hay un sistema jurídico, estas constituciones cuestionan algo más. Cuestionan que cuando se hicieron los Estados, no participaron los pueblos originarios. Cuestionan la herencia colonial y plantean que deben haber procesos constituyentes donde estos pueblos no solo sean considerados como minorías o que tengan culturas diversas, sino que sean considerados como pueblos con el derecho a la libre determinación, y que como pueblos con derecho a la libre determinación entran a hacer un pacto de Estado con estos otros pueblos, y esto se le llama Estado plurinacional. Los riesgos que hay del reconocimiento del pluralismo jurídico y de la diversidad es que a veces estas palabras dan miedo, porque dicen, bueno, si son iguales, entonces pueden decidir. Y muchas veces los estados quieren seguir decidiendo, no a favor de su población, sino de las empresas transnacionales, de las corporaciones. Entonces, quieren todavía mantenerlos como era colonial, como inferiores, controlados. Entonces, dicen las constituciones, sí se les reconocen los derechos, la libre determinación, como en México, pero a la hora de la hora ya no les quieren reconocer tantos derechos. Por ejemplo, la Constitución colombiana dice, hay igualdad de culturas, todas las culturas tienen la misma dignidad, pero a la hora de la hora, cuando hay un conflicto, dicen, no, pero nosotros, los jueces aquí de la corte, sabemos mejor, y estos pueblos pues no saben tanto, así que nosotros somos los que vamos a decir cuándo le reconocemos derecho, cuándo no. Entonces ya ves que estamos entre culturas iguales, que nos tenemos que sentar entre iguales a resolver los conflictos, sino que hay unos que están por encima de otros. Y esta es la regresión colonial, que es un peligro. ¿Por qué yo hablo de regresión colonial? Esta es una ley de 1555 de Carlos V que dice, por ejemplo, ¿no?, que se reconozcan y guarden, ¿no?, que se dice que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente, y habla aquí, que se reconozcan sus usos y costumbres, mientras no choquen no se encuentre con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro. Entonces el reto pues justamente es tomarnos en serio el reconocimiento de la diversidad, de construcción de estados plurales, democráticos, donde haya igualdad e interculturalidad. Muchas gracias.